Me llamo Rosa Martín, tengo 64 años, y la noche en que mi nuera dijo delante de todos que yo no encajaba en su Navidad fina, sentí algo que no fue vergüenza ni rabia, fue claridad. La casa que ella ya se veía heredando seguía siendo mía. Y yo, sentada al extremo de la mesa con la servilleta bien doblada y las manos quietas sobre el regazo, entendí que el silencio también puede ser una decisión. Aquella cena de Nochebuena se celebró en el piso nuevo de mi hijo en un barrio tranquilo de las afueras. El ascensor olía a detergente caro y a colonia reciente. La puerta se abrió con música suave y una luz cálida que no era para mí lo supe al instante. Habían colocado copas altas, platos blancos sin dibujos y un centro de mesa que parecía sacado de una revista. Yo llevaba el abrigo de paño que me acompaña desde hace años y un vestido azul sencillo, limpio y planchado por mí misma. No me sentía mal vestida, me sentía fuera de sitio. Mi nuera Clara iba de un lado a otro ajustando detalles como si la casa fuese un escenario. Sonrió al verme una sonrisa breve, de esas que se usan para cumplir. Me indicó la silla más alejada de la cocina. Mi hijo Andrés me dio un beso rápido en la mejilla distraído y siguió hablando con su cuñado sobre vinos y denominaciones de origen. Yo observaba aprendiendo mi nuevo papel. Cuando llegaron los demás invitados, la conversación se llenó de palabras que no me pertenecían: viajes, reformas, restaurantes. Yo asentía, escuchaba y bebía agua. En algún momento, Clara levantó su copa para brindar por una Navidad elegante, cuidada como nos gusta. La frase quedó flotando bonita y hueca. Luego, sin mirarme directamente, añadió: a veces hay que saber encajar. No todo el mundo encaja en todas las mesas. Hubo risas suaves. Yo noté cómo el calor me subía por el cuello, pero no dije nada. Me callé. Porque a mi edad, una aprende que discutir en público solo sirve para perder 2 veces. Recordé entonces la casa, mi casa, la de la calle estrecha con balcón pequeño y persianas viejas, donde crié a Andrés sola después de que su padre muriera. Una casa que siempre di por hecha para él, como se dan por hechas las cosas importantes sin firmarlas. Algún día será tuya, le había dicho tantas veces sin notarios ni papeles, solo con confianza. Aquella noche, mientras el pavo se enfriaba y el cava perdía fuerza, entendí que la confianza también necesita límites. Me excusé pronto. Dije que estaba cansada. Clara asintió aliviada y me ofreció envolver un trozo de turrón para llevar. Andrés me acompañó hasta la puerta. «No te lo tomes a mal», susurró. Yo sonreí. «No pasa nada», respondí. Y no pasaba nada. Aún. Caminé hasta la parada del autobús con el abrigo cerrado y la cabeza despejada. En el trayecto, pensé en las mañanas en que había cuidado a su hijo, en las comidas que llevaba en tupper, en los favores que no se cuentan. Pensé también en mi pensión ajustada y en los inviernos largos. Pensé sobre todo en el respeto. Los días siguientes fueron silenciosos. Nadie llamó para preguntar cómo estaba. Yo seguí con mi rutina, el mercado, la farmacia, el café de media mañana, con Carmen, la vecina de toda la vida. No conté nada. El silencio, cuando es elegido, pesa menos. Una mañana, al ordenar papeles, encontré la escritura de la casa. Mi nombre claro y firme. Me senté a la mesa y la leí despacio como si fuese la primera vez. Comprendí algo sencillo y grande: no había prometido mi dignidad junto con la herencia. La casa no era una promesa, era una responsabilidad. Decidí informarme, no por venganza, sino por claridad. Fui a ver al notario del barrio, el mismo que había conocido a mis padres. Me explicó con paciencia lo evidente: la casa era mía y yo podía decidir.
Salí de allí con una sensación extraña, una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por la certeza, tristeza por lo que había cambiado. No se lo dije a nadie, ni a Andrés ni a Clara. Seguí yendo a los cumpleaños a los domingos sentándome un poco aparte. Escuché comentarios sueltos sobre reformas futuras sobre cuando la casa sea nuestra. Yo asentía, me callé, porque el silencio a veces es un espejo. La noche en que tomé la decisión definitiva no hubo música ni brindis. Estaba sola con la radio baja pensando en mi edad y en los años que vienen. Pensé en vivir tranquila, en no depender de favores ni de miradas incómodas. Pensé en una Navidad sin etiquetas. Al día siguiente llamé a una agencia. El agente vino, miró mi DIO, habló de precios. Yo escuché y firmé. No sentí triunfo, sentí orden. No sabía entonces cómo reaccionarían cuando se enteraran. No lo imaginaba siquiera. Lo único que sabía era esto: yo había aprendido a callar para sobrevivir, pero también había aprendido a decidir para vivir. Y esa fue la primera Navidad en la que entendí que encajar no es obedecer y que el silencio, cuando nace del respeto a uno mismo, puede ser el comienzo de algo distinto. Los días después de aquella Nochebuena pasaron sin ruido, como pasan las cosas importantes cuando nadie quiere mirarlas de frente. No hubo llamadas, ni mensajes, ni una invitación para tomar café cuando tengas un rato. Yo tampoco llamé. Seguí levantándome temprano, bajando a por el pan, saludando a los vecinos de siempre. La vida continuó, pero algo en mí ya no ocupaba el mismo lugar. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, no porque antes hubiera voces, sino porque ahora yo las escuchaba de otra manera. Cada pared guardaba recuerdos. Andrés aprendiendo a andar por el pasillo, los deberes en la mesa del salón, las cenas improvisadas cuando llegábamos tarde del trabajo. Yo había sostenido todo eso sola durante años, sin quejarme, sin pedir aplausos. Y sin embargo, en aquella Navidad fina no había encajado. Me acostumbré a no esperar nada. Es una costumbre que se aprende con los años. Cuando una deja de esperar, deja también de decepcionarse. Pero el silencio ajeno tiene una forma particular de doler. No duele como una herida abierta, sino como un frío persistente. Una mañana, al volver del mercado, me crucé con Carmen en la escalera. Me miró con esa mirada que no pregunta, pero sabe. «Todo bien», Rosa dijo. Asentí. Siempre asentía. Subí a casa y preparé café. Me senté frente a la ventana y pensé en lo fácil que resulta para los demás acostumbrarse a la presencia de una madre, hasta que deja de ser útil. No fue rabia lo que sentí, fue una especie de cansancio antiguo. El cansancio de haber sido siempre la que se adapta, la que entiende, la que no molesta. Recordé otras Navidades más simples con mantel de hule y risas verdaderas. Nadie hablaba entonces de encajar. A los pocos días Andrés vino a verme. No avisó. Se sentó en la cocina, miró alrededor y dijo que estaba todo igual. Yo le ofrecí café. Hablamos del tiempo de su trabajo del niño. No mencionó la cena, no mencionó a Clara. Yo tampoco. El silencio entre madre e hijo puede ser más espeso que cualquier discusión. Antes de irse dijo algo que me quedó clavado. «Ya hablaremos de la casa algún día». Lo dijo con naturalidad, como quien habla de algo seguro. Yo asentí, me callé, pero dentro de mí aquella frase empezó a hacer ruido. Esa misma tarde volví a sacar los papeles, no con nervios, sino con método. Los ordené, los limpié del polvo, los leí uno a uno. No buscaba una excusa, buscaba entender. La casa no era solo un techo, era mi seguridad, mi último espacio propio. Volví al notario para hacer preguntas más concretas. Me explicó sin prisas que muchas familias confunden promesas con derechos,
que querer dejar algo no es lo mismo que haberlo dejado. Salí de allí con una certeza que no era alegre ni triste, era firme. A partir de entonces empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, comentarios de Clara sobre cuándo tengamos más espacio, planes que no me incluían, bromas que no lo eran tanto. Yo seguí callando, no por miedo sino por observación. El silencio también sirve para escuchar mejor. Una tarde Clara me llamó. Me preguntó si podría quedarme con el niño un fin de semana. Su tono era amable práctico. Acepté. El niño se quedó dormido en el sofá y yo lo miré pensando en cómo se heredan las cosas que no caben en una escritura, los gestos, los silencios, las maneras de tratar a los demás. Cuando Andrés vino a recogerlo hablamos poco. Antes de irse, Clara comentó algo sobre pintar la casa cuando sea nuestra. Yo sonreí. Me callé. Pero esa noche, al apagar la luz, supe que ya no estaba callando por costumbre. Estaba eligiendo el momento. No conté nada a nadie, ni siquiera a Carmen. Hay decisiones que necesitan madurar en soledad. Me pregunté si estaba siendo egoísta. La respuesta llegó clara. Egoísta habría sido ignorarme a mí misma para que otros se sintieran cómodos. La semana siguiente pedí una tasación. El agente recorrió la casa con ojos profesionales. Yo lo seguí con ojos de despedida. No lloré. Agradecí en silencio lo que había sido y también lo que ya no sería. El silencio de mi familia continuaba. Nadie preguntó, nadie imaginó. En ese silencio ajeno yo construía el mío propio distinto. Un silencio que no era sumisión, sino preparación. Entendí algo importante: cuando una mujer mayor deja de hablar, muchos piensan que ha cedido. Pocos entienden que quizá está decidiendo. Yo estaba decidiendo. Y mientras ellos creían que todo seguía igual, yo empezaba a caminar hacia un lugar donde el respeto no tuviera que pedirse. La cita con el notario fue una mañana gris de esas en las que la ciudad parece ir más despacio. Entré al despacho con una carpeta azul bajo el brazo y una serenidad que me sorprendió. No iba a pedir permiso, iba a preguntar. A mi edad, aprender a preguntar sin disculparse es una forma de libertad. El notario me recibió con la educación sobria de quien ha visto muchas familias romperse en silencio. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Le hablé de la casa de la promesa dicha 1000 veces en la cocina de mi hijo y de su mujer. Le dije también que no quería problemas, solo claridad. Sonrió con esa sonrisa profesional que no juzga y me explicó con palabras sencillas lo que yo ya intuía. Una promesa no sustituye a una escritura. El cariño no cambia el nombre en un registro. Decidir a tiempo evita dolores después. Salí del despacho con los papeles ordenados y la cabeza aún más. La casa no era una promesa, era una decisión pendiente, y la decisión, ahora lo sabía, era mía. Durante días caminé por las habitaciones como quien se despide en silencio. No con tristeza, sino con respeto. Abrí armarios, regalé ropa que ya no usaba, guardé fotografías en sobres. La casa se iba volviendo ligera, como si entendiera. Yo también. No dije nada a Andrés. No quise convertir mi decisión en una discusión anticipada. Clara seguía hablando de nuestros planes cuando coincidíamos y yo asentía con la misma calma. Me callé. Pero ya no era el silencio de antes, era un silencio con fecha. Cuando el agente inmobiliario volvió con una propuesta seria, me senté a la mesa y la escuché completa. Hablamos de precios, de plazos de visitas. Firmé el encargo sin temblar. Aquella firma no fue un acto de venganza, sino de coherencia. Yo no estaba quitando nada a nadie, estaba ordenando mi vida. Las visitas comenzaron.
parejas jóvenes, una mujer sola, un matrimonio mayor. Todos miraban la casa con ojos de futuro. Yo los observaba con distancia amable. A veces preguntaban por el barrio. Yo hablaba del mercado del ambulatorio del autobús que pasa puntual. Cosas reales, vida real. Un viernes por la tarde llegó la oferta que encajaba. No era la más alta, pero sí la más clara. Personas serias sin prisas ni promesas. Acepté. Llamé al notario y fijamos fecha. No dormí mal esa noche. Dormí profundo. La noticia, como era de esperar, no tardó en llegar a oídos de mi familia. Fue Andrés quien me llamó con voz confusa. «¿Es verdad que estás vendiendo la casa?» No levanté la voz. Le dije que sí. Hubo un silencio al otro lado, un silencio distinto al mío. Pero... empezó. Yo esperé. No terminó la frase. Quedamos para hablar. Vinieron los dos. Clara entró mirando alrededor como si algo ya no le perteneciera. Se sentaron. Yo ofrecí café. Nadie sonrió. Clara habló primero. Dijo palabras como herencia, planes, lo hablado. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, hablé despacio. Les dije que la casa era mía, que no había papeles que dijeran lo contrario, que yo necesitaba seguridad y respeto. No acusé, no reproché. Expliqué. Andrés bajó la mirada. Clara dijo que no era justo. Yo asentí. Puede que no te lo parezca. Para mí sí. Y ahí quedó todo dicho. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Hubo una comprensión incómoda, habían contado con algo que nunca fue suyo. Yo no había roto una promesa, había aclarado un límite. La firma se realizó una semana después. El notario leyó despacio como siempre. Yo firmé con mano firme. Cuando salí respiré hondo. No sentí victoria, sentí paz. Esa misma tarde caminé por el barrio y me senté en un banco. Pensé en lo que viene después de vender una casa, un lugar nuevo, una rutina distinta. Pensé también en mi familia. La venta no iba a arreglarlo todo. Tampoco pretendía eso. Pretendía algo más sencillo, que me miraran como adulta, no como recurso. Los días siguientes fueron tensos, mensajes cortos, silencios largos. Yo seguí con mis planes, busqué un piso pequeño cerca del centro de salud y del mercado. Encontré uno luminoso sin lujo suficiente. Lo reservé. Entendí entonces que vender la casa no era el final de nada, sino el principio de una conversación pendiente. Una conversación sobre respeto, sobre límites, sobre el derecho a decidir incluso cuando los demás ya han decidido por ti. No me arrepentí, aprendí, y ese aprendizaje, aunque doliera, era necesario. La mudanza fue discreta, casi invisible. No quise hacerla grande porque no lo era. No era un espectáculo ni un gesto para que otros entendieran. Era un paso lógico después de una decisión tomada con calma. Empaqué mis cosas en cajas medianas rotuladas con letra clara. Ropa, libros, fotografías. Dejé para el final los objetos pequeños, los que siempre se olvidan en los cajones y que dicen más de una vida que los muebles grandes. El día que entregué las llaves de la casa, las sostuve un segundo de más. Pensé en todas las veces que abrí esa puerta con prisa, con miedo, con alegría. Pensé en la primera noche sin su padre, en la primera Navidad sin árbol, en las mañanas de colegio. Cerré. No lloré. Aprendí hace tiempo que no todo lo importante se llora. El piso nuevo estaba a 10 minutos andando del mercado. Tenía ascensor y ventanas amplias. No era bonito de revista, pero sí cómodo. Me senté en el suelo del salón vacío y respiré. Aquel silencio no pesaba. Era limpio. Era mío. Durante las primeras semanas me dediqué a ordenar sin apuro. Colgué los cuadros que quería ver cada día. Coloqué la mesa junto a la ventana. Cambié mis horarios. Bajaba a por el pan un poco más tarde.
Me permití sentarme a leer por las tardes. Nadie me esperaba para nada. Descubrí que eso también es una forma de libertad. No supe de Andrés durante un tiempo, tampoco de Clara. Los mensajes eran escuetos, prácticos, sin adjetivos. Yo respondía lo justo. No guardaba rencor, guardaba distancia. A veces confundimos el perdón con volver a lo mismo. Yo no quería volver a lo mismo. Una tarde Carmen vino a verme. Se sentó, miró alrededor y dijo: «Se te ve bien aquí». Sonreí. Era verdad. Me preguntó por la casa. Le conté lo necesario. Me escuchó sin juzgar. Agradecí esa escucha sencilla que no exige explicaciones largas. Empecé a notar algo curioso: al tener menos necesitaba menos. Menos energía para mantener, menos preocupación por arreglos, menos dependencia. El dinero de la venta lo repartí con cabeza, una parte para vivir tranquila, otra para imprevistos. Nada extravagante. A mi edad el lujo es la previsión. Un domingo Andrés llamó. Quedamos para tomar café cerca de mi nuevo piso. Llegó puntual. Se sentó frente a mí y tardó en hablar. Yo esperé. Dijo que estaba enfadado, que se había sentido desplazado. Le dije que lo entendía. Le dije también que yo me había sentido desplazada antes. No elevamos la voz. No fue una charla bonita, pero fue honesta. Hablamos de la cena de Navidad, de lo que se dijo y de lo que no. Andrés admitió que no me defendió. Dijo que no supo cómo. Yo le respondí que a veces basta con estar, no para mandar, sino para acompañar. Asintió. No pidió perdón entonces. Tampoco se lo exigí. Clara tardó más. Cuando me llamó, su tono era correcto contenido. Me preguntó por el piso. Le dije que estaba bien. Dijo que se había sentido traicionada. Yo escuché. Luego le expliqué sin reproches que me había sentido invisible. Hubo un silencio largo. No lo rompí. Poco a poco, los encuentros fueron menos tensos. Vi al niño algunos fines de semana. Jugábamos en el parque cercano. Yo no hablaba de la casa, ellos tampoco. Habíamos entendido que ese tema ya no era un puente sino un borde. Y los bordes se respetan. En diciembre llegó de nuevo la Navidad. Recibí un mensaje de Andrés invitándome a comer el día 26. No era una gran cena, era comida de casa. Acepté. Fui con un postre sencillo. Clara me recibió con una sonrisa prudente. No hubo brindis grandilocuentes. Comimos, hablamos del colegio, del frío, de lo cotidiano. Encajé sin esfuerzo, porque nadie me pidió que encajara. Al volver a casa, caminé despacio. Pensé en todo lo que había cambiado sin ruido, en cómo una decisión tomada en silencio había ordenado no solo mis papeles, sino mis relaciones. No había ganado nada contra nadie. Había ganado algo para mí. Aprendí que decidir no es atacar, es elegir. Y elegir a veces duele a quien esperaba que siguieras esperando. Yo dejé de esperar, y en ese gesto tranquilo encontré un lugar nuevo donde estar. La noticia terminó de asentarse como lo hacen las verdades que nadie quiere aceptar despacio, pero sin marcha atrás. No hubo una explosión inmediata. Hubo miradas esquivas, frases a medio decir, silencios que ya no eran cómodos. Yo seguí con mi vida, con mis horarios nuevos y mis pequeñas rutinas sin alardes. Había aprendido que la firmeza no necesita ruido. Una mañana Clara me llamó para quedar. Dijo que prefería hablar en persona. Elegimos una cafetería tranquila de esas donde el café sabe siempre igual y nadie se queda escuchando. Llegó puntual con el abrigo bien abrochado y una expresión que no le conocía inseguridad. Se sentó, pidió un té y empezó diciendo que todo aquello había sido un malentendido. Yo no la interrumpí. Habló de expectativas, de planes hechos en su cabeza, de lo mucho que les había costado imaginar el futuro sin esa casa.
Dijo la palabra herencia varias veces como si al repetirla se volviera más real. Cuando terminó, me miró esperando algo. Yo respiré y hablé con calma. Le expliqué una vez más que nunca había firmado nada, que la casa era mi seguridad, que yo también tenía derecho a pensar en mi vejez sin pedir permiso. No usé palabras duras, no hizo falta. Clara apretó los labios, dijo que se había sentido engañada. Yo asentí, yo también respondí. Se sorprendió. Le expliqué que aquella Navidad me había dejado claro mi lugar, que callé para no estropear la cena, pero que el silencio no borra lo que se dice. Hubo un momento en que pareció comprenderlo, no del todo, pero lo suficiente como para guardar silencio. Días después, Andrés me pidió que fuéramos a dar un paseo. Caminamos por un parque cercano con hojas secas bajo los pies. Habló más que otras veces. Dijo que había sido injusto, que había dado por hecho cosas que no debió dar por hechas. Le dije que los por hechos son peligrosos porque convierten a las personas en objetos útiles. Bajó la cabeza. No le reproché nada más. El rumor llegó a la familia extendida. Alguna llamada incómoda, algún comentario torpe. Yo no me defendí, no me justifiqué. Cuando alguien preguntaba, decía la verdad breve: he vendido mi casa. No añadía explicaciones. La verdad corta es difícil de discutir. Una tarde, al recoger al niño del colegio, escuché a otra madre decir que las cosas de mayores no se entienden. Sonreí para mí. Las cosas de mayores se entienden cuando se viven. El momento decisivo llegó en una comida familiar improvisada. Clara, más tensa de lo habitual, soltó de pronto: si hubieras dicho algo antes. La frase quedó colgando. Yo la miré y respondí sin levantar la voz. Dije algo. Dije, me callé. Y eso también es decir. Se hizo un silencio espeso. Nadie discutió, nadie se rió. Fue la primera vez que mi silencio tuvo sonido. No hubo ruptura definitiva. Hubo ajuste. Ajustar duele porque obliga a recolocar expectativas, pero también libera. Empezaron a tratarme distinto, no con miedo, sino con cuidado. El cuidado, cuando llega tarde, sigue siendo cuidado. Con el tiempo, Clara me pidió perdón a su manera. No fue una disculpa perfecta, fue torpe breve. Dijo que no pensó cómo me sentiría. Yo acepté. Aceptar no significa olvidar, significa seguir adelante sin cargar piedras. Aprendí algo importante en esos meses: vender la casa no fue el golpe. El golpe fue ver reflejado en las reacciones de los demás cuánto habían confundido mi silencio con consentimiento. Cuando esa confusión se aclaró, todo cambió. Hoy, cuando nos vemos, no hablamos del pasado con detalle. No hace falta. El respeto se nota en las cosas pequeñas, en cómo me escuchan, en cómo me preguntan, en cómo esperan mi respuesta. Ya no encajo en ninguna Navidad fina. Encajo en mi propia vida. La verdad salió a la luz sin escándalo, y al salir dejó espacio para algo más honesto. No fue una victoria, fue una corrección necesaria, y eso a mi edad es un regalo. El tiempo hizo su trabajo con la paciencia que solo tiene el tiempo. No arregló todo de golpe, pero suavizó los bordes. Las conversaciones dejaron de ser defensivas y pasaron a ser más lentas, más cuidadosas. Yo también cambié la forma de estar, ni distante ni disponible en exceso, presente sin más. Hubo semanas en las que no nos vimos, otras en las que compartimos un café rápido o una visita corta. Nadie forzó nada. Comprendimos quizá por primera vez que la cercanía no se impone. Se construye cuando hay respeto. Una tarde Andrés vino solo a casa. Traía una bolsa con fruta y pan, un gesto sencillo que antes no habría notado.
Se sentó en la mesa de la cocina, nueva, miró alrededor y dijo que el piso me quedaba bien. Sonreí. Hablamos de cosas prácticas hasta que el silencio volvió a aparecer. Esta vez no fue incómodo. Andrés respiró hondo y dijo algo que llevaba tiempo guardando. He entendido que no todo lo que se espera es justo. No fue una disculpa completa, pero fue un reconocimiento. Le respondí con honestidad. Entender no es lo mismo que reparar, pero es un comienzo. Asintió. Los comienzos a nuestra edad no necesitan fuegos artificiales. Hablamos del niño, de su carácter, de cómo crecía rápido. Andrés dijo que le preocupaba que las cosas no volvieran a ser como antes. Yo le dije la verdad, que había aprendido volver a lo de antes no siempre es lo mejor. A veces lo mejor es algo distinto, más claro. Me escuchó sin interrumpir. Eso ya era nuevo. Con Clara el proceso fue más lento. Nos veíamos en contextos concretos: el colegio, un cumpleaños, una comida breve. Ella mantenía una corrección educada pero distante. Yo respeté ese ritmo. No todas las reconciliaciones son inmediatas ni completas. Un día Clara me pidió ayuda con un tema práctico. No era importante, pero implicaba confiar. Acepté. Lo hice bien, sin reproches. Al despedirnos, me dio las gracias mirándome a los ojos. Fue un gesto pequeño pero sincero. En ese gesto entendí que el perdón no siempre llega como palabra. A veces llega como comportamiento. Yo también tuve que aprender algo, que comprender no es lo mismo que justificar. Comprendí sus expectativas, su manera de ver la vida, su miedo a perder seguridad. Pero no justifiqué la falta de respeto. Mantener esa diferencia fue clave para no volver a perderme. Las reuniones familiares se normalizaron. No volvimos a hacer grandes celebraciones. Todo era más sencillo. Nadie hablaba de herencias ni de planes que no les correspondían. Yo hablaba cuando quería y callaba cuando lo necesitaba. El silencio había encontrado su lugar correcto. Una tarde, mientras paseaba sola, pensé en lo ocurrido con una claridad nueva. No había vendido una casa para enseñar una lección. Había vendido una casa para protegerme. La lección vino después sola, sin intención, y fue más profunda de lo que imaginé. Aprendí que el perdón no exige renunciar a los límites, que reconciliarse no implica volver a entregarlo todo, que educar a los hijos, incluso cuando ya son adultos, a veces significa decir hasta aquí sin alzar la voz. Con el tiempo noté que me consultaban más, no solo por cosas prácticas, sino por opiniones. Me preguntaban qué pensaba, esperaban mi respuesta. Eso para mí fue la verdadera reparación. No todo quedó perfecto. Aún hay incomodidades, silencios puntuales, diferencias. Pero ahora son honestas. Ya no cargo con lo que no me pertenece. Ya no me callo por miedo a perder un lugar. Mi lugar está claro. Entender no fue lo mismo que perdonar. Perdonar llegó después, despacio, cuando vi cambios reales. Y en ese proceso yo también me perdoné por haber tardado tanto en poner límites. La reconciliación no fue un abrazo largo ni una frase bonita. Fue un acuerdo tácito, respeto mutuo, expectativas claras, silencios elegidos. A mi edad eso es suficiente. La vida, cuando se aquieta, permite escuchar lo que antes quedaba tapado por el ruido. Yo había aprendido a vivir con menos, y en ese menos había encontrado algo que no esperaba: serenidad. No necesitaba grandes reuniones ni mesas largas para sentirme acompañada. Necesitaba respeto, y ese respeto, poco a poco, había empezado a estar presente. La siguiente Navidad llegó sin anuncios ni expectativas. Andrés me llamó con antelación, me preguntó qué día me venía mejor. Esa simple pregunta decía más que cualquier disculpa.
Elegimos una comida sencilla en su casa sin invitados ajenos. Clara preparó un guiso tradicional, nada de platos complicados. Yo llevé un postre casero. Nadie habló de Navidad fina. Nadie necesitó hacerlo. Durante la comida, el niño se levantó varias veces de la mesa, rió, preguntó. Clara le pidió que se sentara con un tono firme pero tranquilo. Andrés me miró y sonrió. Yo devolví la sonrisa. Encajaba sin esfuerzo. No porque me adaptara, sino porque el espacio era compartido. Después del café, Clara se acercó a mí en la cocina. Dijo sin rodeos. Siento cómo te hice sentir aquella noche. No añadió explicaciones. No buscó justificar nada. La miré y asentí. Le respondí con la verdad más sencilla. Gracias por decirlo. No necesitábamos más. La reconciliación, entendí, no siempre es borrar el pasado, sino reconocerlo. Al volver a mi piso, caminé despacio. Pensé en la casa vendida, en las decisiones tomadas, en el silencio que había elegido y en el que había dejado atrás. Pensé en cuántas mujeres de mi edad han aprendido a callar para no molestar, a ceder para no perder el afecto. Pensé también en lo poco que se habla de derechos, de papeles de previsión, en lo necesario que es entender la ley para no depender de la buena voluntad ajena. No me arrepentí. Vender la casa me dio algo más que dinero, me devolvió la voz. No una voz que grita, sino una voz que decide. Y esa voz cambió la manera en que me miraban y, sobre todo, la manera en que yo me miraba. Con el tiempo compartimos momentos normales, cumpleaños, visitas cortas, llamadas sin urgencia. Yo no volví a ocupar el lugar de antes y eso fue lo mejor. Ocupé uno nuevo, más justo. Ya no era la madre que se adapta a todo. Era una mujer adulta con criterio propio. Aprendí que la reconciliación no exige sacrificios silenciosos, exige claridad, exige límites, exige a veces tomar decisiones que otros no entienden al principio. Pero, cuando esas decisiones nacen del respeto a uno mismo, terminan enseñando a los demás. Hoy, sentada en mi salón luminoso con la ventana abierta y el ruido del barrio entrando sin permiso, sé que hice lo correcto, no por castigar a nadie, sino por cuidarme, y cuidarse a cualquier edad es un acto de dignidad. Si esta historia te ha removido algo, si te has visto reflejada en un silencio parecido o en una promesa nunca escrita, detente un momento y piensa. Piensa en tus límites, en tus derechos, en lo que das por hecho sin haberlo decidido. Hablar a tiempo, informarse, elegir con calma puede evitar heridas profundas. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien más, compártela. A veces, escuchar a otra persona es el primer paso para dejar de callar lo que importa.